Buenos días, amigos. El otro día estuvimos hablando de nuestro insigne pintor Goya. Estuvimos hablando de su obra de los Caprichos, las pinturas que realizó. Hablábamos también de que tuvo una enfermedad que le trastornó y le trastornó muchísimo. Acabó sordo y acabó ciego y acabó recluyéndose en la Quinta del Sordo. Hoy vamos a seguir hablando del tema y vamos a hablar de las últimas pinturas que él realizó, la serie de pinturas negras, cuando ya llegó al límite de su propia existencia. Y, por supuesto, vamos a hablar de Iberdrola. Hoy vamos a hablar también de Iberdrola, de todas las novedades y todas las actuaciones que está realizando. No para. Empezamos, amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Como les decía, vamos a hablar de las iniciativas que realiza Iberdrola. Está por todos los sitios y accede a cualquier tema para apoyar sobre todo, y en este caso, a Castilla y León. Vamos a hablar primero de la restauración del cubo norte de la fortaleza, promovida por la Junta de Castilla y León y la Fundación Iberdrola, España, en colaboración con el Ayuntamiento de Ledesma. Esta iniciativa ha permitido recuperar uno de los elementos defensivos más representativos de esta fortaleza medieval. La intervención consolida el compromiso con la conservación del patrimonio histórico y refuerza el atractivo cultural y turístico del municipio. Otra iniciativa, la nueva iluminación ornamental interior de la Basílica de San Juan de Baños, la iglesia en pie más antigua de España. Está situada en la localidad palentina de Baños de Cerrato. El proyecto, que ha contado con empresas locales, resalta la belleza de los elementos arquitectónicos que conforman el conjunto a través de un diseño respetuoso, ya que han aplicado tecnología LED, la más avanzada, con la instalación de un total de 23 luminarias y temperatura de color cálida. La Fundación Iberdrola España y la Fundación Las Edades del Hombre también han firmado un convenio para impulsar un hub de innovación cultural en el monasterio de Santa María de Valbuena, en plena ribera del Duero. Este acuerdo entre ambas entidades pretende reforzar el sistema de gestión integral de todos los recursos y servicios patrimoniales de la Fundación Las Edades del Hombre, a través de una plataforma digital sostenible, eficiente y comprometida con la política ambiental y energética de los espacios y procesos de trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? Correr más. Llegar más lejos. Lo que hacemos hoy forma parte de lo que pasará mañana. Iberdrola, por ti, por el planeta. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. De pronto te ves ejerciendo en un sitio con una demanda y un gusto por el desarrollo artístico súper elevado, mucho más de lo que yo pensaba, y bueno, pues hemos estado aquí desarrollando un montón de actividades de tejido social, de integración del pueblo, todo lo que son las tradiciones, integrarnos con ellas. Buenos días, un café cortado, por favor. Lo siento, solo tenemos café con leche. ¿Solo café con leche? ¿Entonces no puedo elegir? No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa. Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Y como les decía, amigos, tenemos con nosotros a Maite Pedraza. La semana pasada, buenas tardes, Maite. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, pues deseosa de continuar la conversación y la charla del otro día que resultó muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando de Goya, estuvimos hablando de su problemática, de que tiene enfermedades, se estaba quedando ciego, no oía, y estuvimos hablando de los caprichos. Hoy vamos a pasar a algo mucho más llamativo y vamos a hablar de la etapa suya de las pinturas negras. Exactamente qué le pasaba, Maite. Mira, Vicky, tenemos que empezar o a comprender, que sería más o menos igual, que Goya pasó por las tres etapas que él, como los grandes maestros del Renacimiento, pasó. Él tuvo su primera etapa, que era la etapa del estilo rococó y sus inicios en la pintura. Recordar siempre que, aunque no había nacido todavía o sea, él había nacido muchísimo antes, perdón, de la etapa del Renacimiento, del impresionismo. Sin embargo, se dice en los círculos de pintura que Goya fue el primer impresionista de este país, con lo cual eso ya es importantísimo. Bueno, de este país y del Renacimiento. Pero de lo que nos vamos a ocupar ahora es de la tercera etapa de Goya. La tercera etapa, que es cuando llega el romanticismo, él, por alguna razón, escribe los caprichos y luego después las pinturas negras. Cuando escriben los caprichos, como bien dijimos el otro día, es porque él está un poco harto, como si dijéramos de la hipocresía de la sociedad. O sea, ten en cuenta que él era pintor de cámara y además pintaba, bueno, pues era un pintor muy colorista, pintaba temas religiosos y tal. Pero al mismo tiempo estaba viendo que de lo que se presumía la sociedad, la realeza, la iglesia, no tenía nada que ver con la realidad. Es decir, hacía completamente lo contrario. Que de hecho ya sabes que él estuvo 2 veces perseguido por la Inquisición. ¿Qué ocurre? Que en ese momento él piensa y hace lo de los caprichos. ¿Por qué? Porque era una crítica, como ya lo dijimos el otro día, a lo que estaba pasando en la sociedad. Pero recordemos que en ese periodo de tiempo, Goya tenía exactamente, quiero recordar que tenía 46 años. Que es una edad muy joven, pero bueno, pues hay veces que en la vida bueno, pues te viene de cara, ¿no? En ese momento Goya empieza a sentir un descontrol entre mente y cuerpo. ¿Qué le ocurre? Que luego después, con el paso del tiempo, los estudiosos dicen que él padecía el síndrome de Sousa. Este síndrome de Sousa quiere decir que da una sintomatología como es el deterioro de la función mental. Entonces, él empezó a tener ahí una disfunción mental porque también en esa época él tuvo sífilis y se rumorea que también tenía o había tenido una encefalitis vírica. Estas enfermedades juntas, que ya te digo, da como si dijéramos, es un deterioro de la función cerebral. Entonces ahí, como si dijéramos, la sangre no le llega a las órbitas, no le llega y empieza a quedarse ciego, tiene problemas de visión. Pero también riega mal a todos los órganos y empieza a tener problemas de audición, porque una de las patologías es que se empieza a quedar, ciego y sordo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Porque también tenía un problema del Menier, del tema del oído. Ahí es cuando él ya le echan no le echan exactamente de la academia, él deja de dar clases, pues porque los alumnos se ríen un poco de él, pues porque ya no oye y tal. Y es cuando se encierra en la Quinta del Sordo, en su casa. Pero recordar que la Quinta del Sordo no se llama Quinta del Sordo porque él fuera sordo, es que curiosamente, anterior a él, la persona que vivía ahí era sordo. Bien. Entonces, en ese momento
Tener en cuenta, y esto sí que me gustaría que lo tuvierais en cuenta, que Goya era ¿cómo os diría? Era un precursor del, del color. Tener en cuenta que él era un mimado de la sociedad donde realmente era como si dijéramos, yo lo definiría como un amargador de colores. Tener en cuenta que Goya y Lucientes, eh, él era el conjunto, o sea, él conjuntaba lo trágico y lo grotesco, la luz y la oscuridad. Por un lado, ya os he dicho que era el pintor de la corte y también era el transgresor de forma pictórica. En cada imagen, en los momentos de su vida, se deja ver con antelación, o sea, él empieza a tener ese deterioro y se empieza a ver, como diría Simón Freud, yo lo veo a través del psicoanálisis. Freud decía más tarde que su obra era el arte de un enigma. ¿Por qué Freud decía que era el arte de un enigma? Porque realmente cuando llega a pintar las pinturas negras todo es enigmático. Ten en cuenta que en la psicología las pinturas negras de Goya siguen siendo totalmente un enigma. Esto era un conjunto de pinturas misteriosas, turbulentas, que decoraban su casa. Estaban creadas mediante una cosmografía totalmente única. Era producto de una mente totalmente apesadumbrada, o sea, una mente en equilibrio no podía hacer esas pinturas, pero aún así eran totalmente artísticas. Es de una belleza impresionante, pero es una belleza aterradora, Vicky. En ese momento, él lo que hace es que yo preguntaría y le pregunto, de hecho, cuando hacemos simposium de Goya, yo siempre pregunto, ¿qué tormento era el que tendría Goya en su alma, en su mente, para poder hacer una cosa de estas? Pues tener en cuenta que también él había sufrido también un poco en su juventud, venía de una familia desestructurada, pero realmente lo que le hace es que era la combinación de todo esto. O sea, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado él tiene que encerrarse. Imagínate lo que es para una persona que era el pintor de la luz, el pintor del color, de pronto se encierra en su casa donde empieza a ser oscuridad. Él pinta 14 obras que conforman las llamadas pinturas negras. Esto supuso un cambio notable en su trayectoria. Quiero dejar muy claro que Goya, como muchas personas que empiezan a tener problemas mentales, pasa de la luz a la sombra, porque él realmente fue un maestro de color y sin embargo termina habitando en un hogar en que, bueno, pues ya sabes, Vicky, que la oscuridad en ese momento era tremenda. Estas figuras, quizá, sirven para volcar sus sensaciones. Ten en cuenta que cuando un pintor coge la paleta, en los pinceles, está plasmando lo que no puede decir, está plasmando realmente lo que sale de dentro y no puede decirlo con palabras. Entonces, casi sin saberlo, Goya anticiparía la pintura contemporánea. Imagínate, sin saber lo que estaba haciendo, él lo anticipa. Él utiliza entre estas pinturas, bueno, también se dice que también tenía un poco ¿cómo se llama? El Saturnino, que era, bueno, ya sabes, la intoxicación por el plomo y tal. También tenemos que tener en cuenta que él utilizaba mucho, solamente para estas pinturas utilizaba el mercurio oripente, blanco de plomo, negro carbón de madera de vid, azul de Prusia y diversos tipos de ocre. Es decir, toda su pintura era oscura. Por eso se dice que fue el precursor del impresionismo. Las más oscuras y sobrecogedoras las realizó, fíjate, curiosamente en el salón, lo que hoy se llama, bueno, decía en el comedor, lo que hoy se puede llamar salón. Es decir, lo más oscuro de su obra la hizo donde se supone que él estaba más tiempo, que era en el salón. A él no le importó demasiado que las pocas visitas que recibiera quedaran impactadas por aquellas imágenes. O sea, la gente iba a verle y realmente pues se quedaban impactados. Pero él la verdad es que le daba exactamente igual.
Yo creo que uno de los objetivos de la psicología, estas pinturas negras, realmente sería saber por qué las realizó. ¿Qué dolor del alma tendría? Porque la mente ya sabemos que la tenía trastocada, ya que tenía una disfunción cerebral por este tipo de enfermedades. Pero en esta época de su enfermedad, que era una enfermedad autoinmune, ya estaba presente esa enfermedad y estaba presente esa angustia. De Es que alguna forma, lo eso es hagamos como lo hagamos. lo que hoy decimos una enfermedad de salud mental. O sea, tenía un... Era, Él no lo sí, sí, sabía. lo que, vamos a ver, si hubiera, ten en cuenta que esto es una enfermedad inmunológica, pero también es cierto que si se hubiera detectado, como por ejemplo ahora hubiéramos dicho, oye, vamos a ver, vamos a hacer una exploración, pues hubiéramos sabido que era problemas del Menier, problemas de sordera, bueno, pues hubiéramos implantado o un audífono o a lo mejor unos implantes. Con el tema de la ceguera, bueno, pues no sé, algo se podría haber hecho o no. Ya Sí, sabes sí, que sí. las enfermedades autoinmunes son así. Pero es que él, ten en cuenta que él sufría dolor, pero Ah, no dolor físico. Él tenía un dolor, estaba atormentado. También de pasar de ser el mimado de la corte, claro, ya ves cómo cambia automáticamente sus claro, claro. colores. Entonces, una de las secuelas neurológicas de esta, porque esta enfermedad es, yo creo que hoy la definiríamos como un problema mental, pero sobre todo estaría encauzada, Vicky, en el apartado de enfermedades raras, Ajá, ajá. que hay pocas, pero Mm. realmente sabes que hay enfermedades raras. Ten en cuenta que en ese momento, cuando Goya decide no, le sale de dentro hacer esto. En esas estampas, Goya nos trae el reflejo de las supersticiones de las personas sencillas de la época. Ajá, O ajá. sea, él utiliza ese terror para sacar esa superstición que a lo mejor, digo a lo mejor, no hubiera podido sacarla en un momento de lucidez, puesto que la Inquisición, lógicamente, le hubiera ido, como dicen ahora, pa'lante. Ujú. Eso lo tendría muy claro. De todas formas, el delirio tremendo era de una mente brillante, pero una mente que estaba enferma. Eso te iba a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Es Sí, que antes de empezar a decirte un poco, ¿vamos bien de tiempo? sí, sí. Nos queda un cuarto de hora. Bien, bien, bueno. Mira, una buena parte de la obra de Goya eran de toda esta parte, son personajes inquietantes. Yo creo que el tormento que él tenía interior, la soledad, el miedo, la desesperación. Recuerda que yo siempre digo que tenía el síndrome de las Sí, sí, desencanto, de sí, ilusión, sí. desilusión, desamor, desasosiego. Él tenía, bueno, diríamos que nos dice que lo que le dolía era la vida. O sea, él sabía que estaba enfermo, pero era era un dolor tan impresionante. Él fue el canal que Sí. nos trajo lo más tenebroso de la naturaleza. Fue el que nos traía absolutamente todo. Mira, para que te hagas idea, yo creo que luego Claudia, que nos lo vaya poniendo al mismo tiempo, las pinturas negras se componen de 14 pinturas, como te he dicho. Esto yo le digo a nuestros oyentes que les invito, yo de verdad que creo que se van a impresionar, que vayan al Prado y vayan a la sala 67. Esta sala 67 es todas las 14 pinturas negras de Goya. Es impresionante, Vicky. Merece la pena ir a verla. Mira, yo empiezo por el orden que está en la sala 67. Lo primero que él pinta es el Santo Oficio. Bien, ¿qué es el Santo Oficio? Pues realmente es un inquisidor en donde hay mujeres mayores, personajes que van a coger agua, ese agua dicen que era milagrosa, y luego impresiona mucho la lejanía del paisaje. Yo creo que ahí él, aunque era muy, bueno, pues muy tenebroso todo, él seguía con esas técnicas de las veladuras, del esfumato, todo eso, ¿no? Pero recuerda que era también una pintura aterradora, porque tú imagínate, o sea, parece un inquisidor. La segunda pintura que aparece es el aquelarre.
Si la comparas con la verbena de San Isidro, que era lo que él había pintado, la pradera de San Isidro, imagínate, la pradera de luz, de color. Y en el aquelarre representa un aquelarre de brujas bajo la presencia del diablo, que es el macho cabrío, en forma de ese macho, realizando hechizos en conjunto, muchos conjuntos ahí de mujeres, de hombres y tal, pero todo, ¿cómo te diría? Las caras deformadas, calaveras, o sea, algo terrorífico. Luego tiene las siguientes dos viejas comiendo. La figura que lo acompaña tiene un semblante totalmente cadavérico. Es como si detrás de estas mujeres estuviera la muerte. El viejo que mira hacia un lado y señala con un dedo que se supone que era la dirección en la que se supone que iba a venir el diablo, una cosa de estas, ¿no? Claro, también es verdad que todo esto ha sido estudiado, pero vete tú a saber lo que Goya quería decir. Nosotros estos estudios nos basamos yo hablo a nivel de psicología. Luego tiene la romería de San Isidro, o sea, donde pone la pradera en otra época, aquí pone romería. Y entonces es la procesión, está encabezada por un grupo de cuerpo y cabezas que no tienen nada que ver con la pradera de San Isidro. Los cuerpos están deformados, las cabezas están, bueno, hay más que otra cosa. Luego, después de esto, fíjate, viene otro cuadro que es impresionante, que se llama Las Parcas. Las Parcas realmente eran las tres hermanas hilandesas, o sea, que estaban hilando. Estas, lógicamente, con esos hilos, controlaban el hilo de la vida de cada mortal, E, e inmortal en el nacimiento. O sea, estas tres hermanas con esos hilos controlaban la vida y la muerte de cada uno de los mortales, el matrimonio y la muerte. Entonces, ellas controlan estas tres formas y tejen el destino de los seres humanos. Estas tres hermanas se llaman Cloto, Laquesis y Atropas. Croto está hilando las hebras de la vida, esta te da la vida. Laquesis es la controversia y de una persona. Esta controvenía, esta para acá, esta para allá. Y Atropos decide, ala, te corto el hilo y te mueres. Así de sencillo. O sea, es como si dijéramos que los hilos que tenemos de la vida. Luego hay uno que es muy, muy significativo, que es el perro semihundido. Este perro mira hacia arriba, está hundido completamente y mira con su cabecita, sus ojitos, las orejitas hacia arriba. Se suponía que era una ruptura de los convencionalismos de representación pictórico, donde desaparece la perspectiva, y solamente ves el paisaje. Desaparece todo, perspectiva, paisaje, y solamente ves, pues bueno, todo el cuadro como muy marrón y el perrito. Yo también podría decir que el perro, bueno, está observando todo lo que viene o quiere subir arriba. Luego tenemos el famoso duelo a garrotazos, que es la muerte implacable, la discordia entre los hombres y las guerras civiles, ¿no? Ahí es cuando están los dos, que es muy significativo porque ellos tienen los pies, están semihundidos hasta casi la rodilla, o sea, digamos que están muy, muy vinculados a la tierra, pero por el resto, pues están a garrotazos. Luego tenemos una imagen diabólica que quizá es la lucha de Goya interna entre él ya era mayor y era su anciano, un anciano apacible, y él tenía un interior muy indominable, ¿no? Esto es lo que más o menos hemos querido decir. El siguiente sería Judith y Holofernes. Esta es una escena bíblica en la que Judith corta la cabeza del caudillo Holofernes. Así, es sencillo. Llega, le corta la cabeza y marchando. Vale, luego tenemos a una Manola que se supone que era Locadia Zorrilla. Ella subraya el tema de la muerte y denota la viudedad y el luto. Ten en cuenta que esta mujer, si es que es Leocadia, es la que vivía con él y la viste de negro, o sea, como un poco la viudedad. Pero tener en cuenta que la llevaba 30 o 40 años, ¿eh? Sí. Goya debía tener 70 y tantos y Locadia tenía 30 y algo, o sea, que era una niña. Bien, es verdad que también se supone que estaba amancebada con él porque vivía con él y sus hijos. Bien, ahí teníamos un tema también de moral.
Luego tenemos otro que es la lectura, que es un tema cotidiano, pero en un ambiente totalmente tétrico. La habitación no tiene luz ni ventana, o sea, dime tú cómo puedes leer sin luz, sin ventana, o sea, la oscuridad. Bueno. Luego tienes dos mujeres y un hombre. Las mujeres observan y ríen, miran al hombre en pleno acto de algo muy feo que está haciendo el hombre. No lo voy a decir, porque bueno, es un tema bueno, muy feo. La gente que lo vea. Luego tenemos a dos frailes, que estos frailes, un anciano recuerda a Goya, dicen que él se pinta a él sí mismo, y un ser de apariencia un poquito animalesca que le grita al oído. Es como que Goya está ahí y su diablo cha, cha, le está gritando. Y ya, Maite, creo que nos queda la última pintura negra. Estamos hablando de Eh, Saturno devorando a su hijo. Efectivamente, tenemos a Saturno devorando a su hijo, que es una pintura, bueno, pues como muy, a ver, es que es, bueno, pues es una obra de arte. Lo que pasa es que, claro, es una auténtica, bueno, te revuelve mucho porque, Por porque eso. es muy terrorífica, ¿no? Pero tenemos que saber que, bueno, Saturno es el dios romano que tenía miedo que uno de sus hijos o alguno de ellos le derrocasen, le quitaran del trono. Y entonces él lo que hacía es que para evitar que le pudieran derrocar, se los comía, así de sencillo. Terminó el conflicto. O bien, también hay otra teoría que dice que era un conflicto entre la vejez y la juventud, donde se supone que la juventud, o sea, la vejez se comía a la juventud por miedo a que la desplazaran. O también hay otra teoría que pone que Saturno, con el tiempo, es que lo devora absolutamente todo. Luego tenemos Asmadea, que está, ya sabéis que es, Asmadea es un demonio que es el símbolo del deseo carnal. Este demonio es el que siempre agarra, o sea, nunca deja que te vayas, siempre te tiene muy agarrado. Estas son las 14 pinturas negras que yo te digo que vuelvo a repetir, todo el mundo tendría que verlas, o sea, el Prado es tan bonito, es maravilloso, pero además cuando entras a la sala 67 es que es inquietante, quizá por la distribución de las pinturas, quizá porque tienes todas ahí, quizá por la sala que es ovalada, ¿sabes? Como te digo, entras y es un oval. Yo desde aquí sí que diría a nuestros oyentes que fueran a verla. Y bueno, pues poco más te puedo contarte muchas cosas de Goya, pero realmente las pinturas negras, insisto, Después es... después de estas pinturas negras, no hizo nada más, Maite. Ya no No, pintó nada no, más. no, no, no pintó, estaba ya muy mal y además era muy huraño, muy huraño. Pero hay una foto, un cuadro, yo la tengo en foto y dile a Claudia que la puedo sacar, si quieres yo os mando una, un- una foto con él. Y él se le ve mayor, como con una especie, como iban los señores mayores en aquel momento, con esos hábitos o esas, y con una garrota y dice, sigo aprendiendo. O sea, él, por muy mayor que era, por muy mal que estaba, él con su garrotita y con su barba decía, sigo aprendiendo. Y recordar que, bueno, pues como bien decía Joya, el sueño sin razón, sin la razón produce monstruos. El sueño con la razón produce genios y produce arte. Entonces, esto es un poco la historia de esa locura que tuvo Goya y que, bueno, pues por lo menos en su último momento sí estuvo acompañado, no estuvo tan solo, aunque él era una persona muy huraña. Ajá, ajá. Y él no comentó nada, no hay, no dijo, no decía el por qué hacía ese tipo de pinturas. Me refiero, estábamos hablando de que son teorías, la interpretación de las pinturas negras concretamente, pero él no decía por qué las pintaba ni lo que quería decir. En ningún momento, muy pocos pintores, por no decir ninguno, yo al menos no lo conozco así, te dicen el por qué hacen las cosas. O sea, ten en cuenta que cuando Goya hace los caprichos lo hizo consciente perfectamente de que era una crítica hacia la sociedad porque estaba hasta los pies de que se dijera una cosa y se hiciera otra, ¿no? Él cuando pintó a la maja dejó que todo el mundo pensara que era la modelo, que era
Sí, duquesa de Alba, no era la duquesa de Alba, sino era la amante de Tudor, que era, perdón, era la amante de Godoy, que era Pepita Tudor. sí. Pero él nunca dijo el por qué pintó tan maravillosamente bien una pradera y luego pintó un aquelarre. No, él pintaba, como todos los pintores, Vicky, él pinta lo que le sale de dentro. En la época que pintaba, era el pintor de cámara de Carlos IV. Lógicamente, si Carlos IV le paga la Claro, monarquía, claro. él vivía ahí, pues tenía que pintar lo que le dijeran. Cuando es la iglesia la que le paga, pues el clero manda y ya está. Pero cuando él quiere pintar lo que le sale de dentro, es cuando él... Ten en cuenta que Goya es una persona, era una persona con un carácter muy indómito, porque era un genio. Y es muy difícil meterte en el cerebro, en el coeficiente de un genio. O sea, él lo que tocaba era increíble, porque yo cuando vi la última obra, pues eso, de las pinturas negras hace muy poco, estuve mucho tiempo en la sala 67 y a mí me quedaba atrapada, o sea, me atrapaba esas pinturas cuando son terroríficas. Sí, 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 sí. Sin embargo, te vas a la familia de Carlos IV y dices, qué maravilla, bueno, qué maravilla todos, pero ¿cómo puede ser? A mí lo que más me impresiona de él, y eso no sabemos nada del testimonio, lo que sí sabemos es cómo pasó Ujú. de la luz a la sombra, cómo pasó Sí, sí. de una amalgama de colores vitalistas, coloridos, a pintar esa oscuridad, ese sufrimiento, pues porque tenía que dejarlo plasmado en algún sitio, ¿y qué? Sí, 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 sí. Y cuando termina de pintar estas pinturas, ya no se conoce ninguna otra obra. O sea, ya estaba mal, se encerró en su casa, pero no murió todavía. No, murió más tarde, pero yo no tengo, a lo mejor si lo busco, Sí. te puedo buscar en algún momento que alguna otra obra, pero a mí no me consta. O Ajá, sea, ajá. yo me he quedado en las pinturas negras, o sea, me quedé primero porque me impresionó muchísimo Los Caprichos, que es capaz de pintar 90, Ujú. me parece que eran exactamente 90, 89, 90 caprichos, una sátira hacia toda la sociedad, pero que ahí era cuando todavía era un poco el valido por llamarlo de alguna forma, de Carlos IV, cuando él se siente amenazado por segunda vez por la Inquisición. Ten en cuenta que él era un hombre ilustrado, o sea, era un hombre que venía de la ilustración. Sí, sí. Él, ten en cuenta que luego él se exilia en Burdeos cuando todo el tema político, y cuando viene, bueno, pues muy afrancesado. Ajá, ajá. Entonces, cuando él hace Los Caprichos, se da cuenta de la burrada que ha hecho y que, como te digo, como dicen ahora, pa'lante, es cuando habla con Carlos IV y le dice, oye, te los regalo todos y tal, a cambio de que a mi hijo le protejas y no sé qué, total, que se salva de la Inquisición. Pero una vez que ya es cuando se va de la Real Academia, Sí. porque no oye, porque no ve, es cuando ya su carácter es huraño. Bien, cuando todo ese dolor, porque ten en cuenta que él era un sufrimiento tremendo, tremendo. La soledad, la desolación, el aislamiento social. Sobre todo yo creo que es eso, Bueno, pues el aislamiento. yo creo que una de las peores maltratos que hay, o por llamarlo de alguna forma, maltrato me refiero a que la sociedad, que la vida te dé, es ese aislamiento social. Y él lo tuvo, Sí, porque sí. una persona que no ve y que no oye, bueno, Claro. pues él se refugia en eso. Algo vería, me imagino, cuando sabía mezclar perfectamente los colores, porque Eso no te iba a hizo decir, claro. dentro de la aberración, por llamarlo de alguna forma, de estas pinturas, lo tiene muy claro. O sea, son pinturas perfectas, me explico. Sí, 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 O sí. sea, él quería hacerlo y lo quería, que sí, que eran oscuras, que tal y que cual, ¿no? Pero ya te digo, lo que él hizo fue abrir un camino a la parte contemporánea, la pintura contemporánea, eso está claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues Maite, aquí lo dejamos, seguiremos hablando de, pues de todo un poco, de lo que surja, de más pintores, porque ha habido muchos muy llamativos. La verdad es que tenemos tantos artistas, tanta gente interesante y tanta gente desconocida, que yo creo que es interesante de vez en cuando darle vueltas a esto. ¿Te parece? A mí es que ya sabes que como pintora, bueno, pues
me encanta, ¿no? Pero es que yo lo que siempre trato de decir, cuando alguien está viendo un cuadro y hay veces que los ves y dices, ¿te gusta? Sí, pero bueno, es que yo no lo entiendo. No, no, la palabra no es, o sea, un cuadro no tienes que entenderlo. Un cuadro tienes que verlo, tienes que sentirlo. O sea, yo siempre digo, y es que es la verdad, que cada cuadro, el pintor deja un pellizco, un pellizquito de su alma y, o sea, en el momento que él está viviendo una situación, lo va a plasmar. Con lo cual, lo que sí tendríamos que hacer es aprender a ver una obra de arte. Mira, yo estuve el domingo estuve en el Prado para ver las colecciones que no son permanentes, son de estas que son itinerantes, que es la colección bueno, no toda la colección, pero bueno, había muchísimos cuadros de Paolo Veronese, Mm, de uno de los maestros del sí. Renacimiento, espectaculares, espectaculares. Y luego me dio tiempo y estuve viendo la de la Virgen de Guadalupe, tan cerca y tan lejos, la Virgen que viene de México, que además estamos muy hermanados con la Virgen, con esas teorías. Y realmente es que la pintura hay que verla, hay que sentirla, hay que verla con esos ojos, quizá un poco, Sí, pero bueno, hay no una con los cosa. del artista, porque De alguna forma sí es cierto que hay veces que ves una obra de arte y sí te produce una sensación peculiar, pero hay otras veces que no te dicen absolutamente nada. Eso es porque pues no si no te sabes dicen, mirarlo. no, es porque quizá, vamos a ver, quizá no sabes mirar esa obra. O quizá, porque bueno, si a ti no te dicen nada de una obra, mira, mejor vete a la siguiente, ¿no? Ajá. Pero trata de pensar por qué esa obra no te dice nada. Por ejemplo, hay obras que son un verdadero caos, por llamarlo de alguna forma. A mí me gusta mucho Kandinsky. Y Kandinsky es un caos, pero es un caos organizado. Ajá. Claro, tú dices, bueno, es que esos son rayajos. No, no, perdona. Hay que saber hacer esos rayajos, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, pues hay que meternos en esa obra. De hecho, ya sabes que a mí todos esos temas y sobre todo el art brut, el arte de los marginados, todas esas cosas me apasionan, pero sobre todo porque nos tienen que enseñar cosa que no nos enseñan y es a ver esa obra. Me explico, Ujú. mira, hay una frase de Monet, a mí ya sabes que el impresionismo me encanta y además mi pintura es muy impresionista, muy no, es impresionista. A Monet un día le preguntaban por qué pintaba los árboles azules. Y él dijo, ah, sí, pues será que los veo así. Claro, la gente no lo entendía, pero quizá hay una explicación. Monet no entendía que se pintaran estudios. Monet decía que no podía llegar a entender que un pintor se encerrara en un estudio, o sea, en una habitación y pintara. No, había que pintar al aire libre y había que pintar con la luz, con el sol, con todas las tonalidades. Claro, si tú te vas bueno, pues por ejemplo, un bosque o una laguna o tal, depende de cómo el sol en la hora, depende de montones de cosas, no son los mismos colores. Sí, eso sí es cierto. ¿Sabes cómo te quiero decir? O sea, entonces, quizá en este caso Monet, el ver los árboles azules, que no todos los ha pintado azules, evidentemente, pero a lo mejor en ese momento, junto con el agua, el sol que iba a través de unos árboles o no sé qué, no sé cuántas, el reflejo era azul, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Claro, todo tiene una explicación. Está Y claro. eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que sacar a la luz. Y sobre todo, bueno, pues cuando hay determinadas patologías a nivel de salud mental, Sí, porque hay muchos artistas que, bueno, pues aunque no sean mujeres, pero el artista, mira, el papá de doña Emilia Pardo Bazán le decía que la inteligencia no tenía sexo, ujú. daba lo mismo ser hombre o mujer. Pues yo creo que en el arte da lo mismo que seamos hombres o mujeres, lo importante es que sepamos transmitir ese arte. Sí. Pues aquí lo dejamos, Maite. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la semana que viene seguimos. ¿Te parece? Señora, como dicen ahora, por favor, tener cuidado con las altas temperaturas, que hace muchísimo calor. Bueno, ahora ahí Un besito muy vamos a tener fuerte. un respiro. Un besito, Maite. Hasta otro día. Gracias, hasta otro Adiós. día.